¿Quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero si aún sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Padre Santo y Todopoderoso, Padre, te pedimos que nos hagas sensible a la voz del Espíritu Santo. Que sea tu palabra, el poder de tu palabra, la que cambie nuestro corazón, la que aliente nuestro corazón, nuestra vida, la que nos redarguya, la que nos instruya, Padre Santo, la que haga el cambio necesario que tú quieres en nuestra vida. Que la atesoremos en nuestro corazón, pero también que la pongamos en práctica. Y en lo personal te pido, Padre Santo, que a pesar de mi debilidad, de mi imperfección, me ayudes, Padre, a poder exponer tu palabra con claridad y sobre todo con fidelidad. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En la vida cristiana, hablar de sufrimiento es inevitable. No importa cuán fiel sea una persona, cuánto ore o qué tan diligente sea en seguir los mandamientos. El sufrimiento llega a todos. Eso es algo inevitable, es como la muerte. El sufrimiento nos va a llegar, ya sea en forma de enfermedad, problemas financieros, conflictos familiares, o, como es el enfoque de este pasaje, persecución por tu fe. En el mundo, el sufrimiento suele verse como algo que debemos evitar a toda costa. Y eso lo vemos. Inclusive hay algunos que dicen ser cristianos y tienen un eslogan que dice pare de sufrir, ¿verdad? Prometiendo algo que solamente cuando venga Cristo Jesús es que realmente nosotros vamos a parar de sufrir. Pero en esta vida, lo que estamos viviendo en el aquí y ahora, es inevitable que suframos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos en las Escrituras que encontramos una perspectiva diferente a la del mundo. El sufrimiento puede ser una fuente de bendición. El sufrimiento puede ser una fuente de bendición. Y Pedro en esta carta dirigida a los expatriados en la dispersión, a los cristianos que estaban por todo lo que se conoce como Turquía hoy en día, no solo habla de cómo lidiar con el sufrimiento, sino que nos muestra que hay gracia de Dios incluso en medio del dolor. Y a través de las pruebas podemos ser testigos del poder de Dios y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y sobre todo podemos ser luz en medio de las tinieblas, luz en medio de aquellos que están sufriendo pero no tienen esperanza. Y nosotros, a través de nuestro sufrimiento y a través de la gracia de Dios, podemos mostrarles que sí hay una esperanza
para aquellos que sufren, que no tienen esperanza. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo nosotros podemos ver la gracia de Dios cuando enfrentamos diferentes situaciones injustas, hasta críticas o persecuciones por hacer lo correcto? Y no está de más recordarle el contexto de a quien Pablo le iba dirigido esta carta. Y es bueno recordarlo porque a veces se nos olvida, pero Pedro estaba dirigiendo esta carta a aquellos hermanos que estaban viviendo bajo el imperio romano, en una sociedad que no entendía su fe y que los veían como una amenaza. Y en muchos casos eran acosados, marginados y también perseguidos brutalmente por sus creencias. La tentación natural, cuando llega la persecución o cuando llega un sufrimiento, esa tendencia natural de cualquier ser humano es huir, esconderse o ceder ante las presiones de tu entorno. Y por eso era que Pedro, estaba dirigiendo esta carta. Porque Pedro le estaba ofreciendo a estos hermanos y a nosotros que leemos esta carta, esta epístola, una perspectiva diferente, una perspectiva transformadora, que no solo debía soportar el sufrimiento, sino que debía verlo como una oportunidad para glorificar a Dios, para ser testigos del poder y de la gracia en sus vidas, del poder y la gracia de Dios. Y hoy este mensaje que iba dirigido a ellos sigue siendo igual de pertinente, igual de competente, igual de relevante para nosotros hoy en día. Aunque puede que no estemos enfrentando una persecución violenta, el mundo sigue siendo hostil a los principios del Evangelio. Y ustedes lo van a ver una y otra vez, aún inclusive aquí en Puerto Rico. A nosotros no nos persiguen para matarnos, a nosotros no nos prohíben hacer cosas, pero la fe del cristianismo está siendo atacada y continuará siendo atacada y cada día más, con más furia. Y eso es una forma de persecución. Pero en medio de eso nosotros somos llamados a vivir con integridad, con justicia y compasión con la gente. Lo que a menudo entra en conflicto con los valores de esta sociedad que celebra el individualismo, la autogratificación y la falta de compromiso moral. Y en medio de ese escenario nosotros vemos que el apóstol Pedro nos recuerda que Dios usa el sufrimiento para su gloria y para nuestro bien, y que podamos confiar que su gracia confiar que en su gracia, en las pruebas difíciles está su gracia disponible para nosotros. Y a medida que nosotros estudiamos, vamos a ver este pasaje de 1 de Pedro 3 al 22, veremos cómo este pasaje nos enseña a enfrentar el sufrimiento con una perspectiva de fe, esperanza y sumisión al plan de Dios. Y Pedro nos da una guía clara de cómo podemos vivir una vida que no solo sobrelleve el sufrimiento, sino que nos prospera a nosotros espiritualmente a través de él. Y la primera que vamos a ver en los versículos 13 y 14 es la bendición por sufrir por la justicia, la bendición por sufrir por la justicia. En el versículo 13 nosotros vemos que hace una pregunta retórica y dice: ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si muestran tener celo por lo bueno? La lógica natural nos llevaría a pensar que si hacemos lo correcto, ¿verdad? No deberíamos pasar sufrimiento ni ningún tipo de oposición. Eso es lo que la lógica nos dice. Sin embargo, la realidad es que el bien no siempre es recompensado por el mundo, ¿verdad? Por eso nos recuerda muchas veces el pasaje que dice: a los buenos llamarán mal, a los buenos llamarán malo y a los malos bueno. O sea, ya de entrada nosotros sabemos que a veces por hacer el bien vamos a tener problemas, vamos a tener sufrimiento. Muchas veces las personas que practican la justicia enfrentan resistencia. Muchas veces nosotros vamos a sufrir esa resistencia por practicar lo que es justo delante de Dios. Pero aún así, Pedro nos anima a tener una visión más amplia. Aunque podamos enfrentar dificultades en el plano humano,
nosotros estamos bajo el amor y la protección de Dios. Y Pedro nos está diciendo que el cristiano, aquí Pedro no nos está diciendo que el cristiano nunca sufrirá. De hecho, en su carta es una respuesta a la realidad del sufrimiento entre los creyentes. Cuando nosotros leemos esta carta, nosotros lo que vemos es que Pedro le está escribiendo a estos hermanos que estaban sufriendo. Y es una buena carta para nosotros. Que aunque no estamos recibiendo esa persecución de manera directa, sí la estamos recibiendo en diferentes maneras. Satanás, el enemigo, no se va a quedar quieto. Y así que esta carta es pertinente para nosotros. Para los cristianos, el verdadero daño no es el sufrimiento temporal que enfrentamos en esta vida. El verdadero sufrimiento de nosotros es que aunque el mundo pueda hacernos daño físicamente, nosotros debemos recordar que espiritualmente estamos seguros en Cristo. A pesar de que estemos sufriendo, eso no es el verdadero daño. Físicamente no, nosotros estamos tranquilos, no podemos estar tranquilos porque estamos seguros espiritualmente en Cristo. Luego Pedro sigue hablando en el versículo 14, pero si aún sufren por causa de la justicia, dichosos son, o bienaventurados. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben. Y Pedro reconoce que en algunos casos por hacer lo correcto lleva al sufrimiento. Y este sufrimiento puede venir de muchas formas. Burlas y rechazo hasta la persecución física. Y en muchas ocasiones nosotros hemos sentido eso. Se burlan de nosotros por lo que creemos, por lo que hacemos cuando hacemos con justicia. Aún, y yo tengo una noticia, aún un cristiano te pueden estar diciendo, bébete una cerveza, que eso no hace nada. Y el inconverso ahí, y tú vienes y cedes. Una no va a hacer nada, eso lo dice la Biblia. Y tú lo haces, y después ¿qué te va a decir ese mismo? Y eso, que eres cristiano, se van a burlar de ti. Se van a burlar de ti de todas formas. Y puedes sentir rechazo. No obstante, Pedro nos dice que los que sufren por la justicia, por hacer lo bueno, son bienaventurados. Y es bien importante porque esto nos recuerda y es una conexión directa a las bienaventuranzas de Jesús en Mateo 5:10. Cuando nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque ellos, o más bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo estaba diciendo que tú eres bienaventurado, que tú eres bendecido, que tú eres más que feliz si padeces persecución por el nombre de Cristo. Contrario a lo que yo escucho, contrario a lo que me dictamina el mundo, que aquellos que sufren es porque se lo buscaron, aquellos que sufren es porque hicieron algo malo, aquellos que sufren es porque no hicieron esto, no hicieron lo otro. Pero nosotros vemos en la palabra que el propio Jesucristo nos está diciendo, bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Esto es un llamado que es contracultura y es radical a la misma vez. En el mundo el sufrimiento es visto como algo negativo, pero desde la perspectiva del reino de Dios, el sufrimiento por la justicia es una fuente de bendición. ¿Por qué? Porque el sufrimiento por hacer el bien nos une más estrechamente a Cristo. Cuando sufrimos por nuestra fe, compartimos el mismo sufrimiento que Cristo experimentó. Y esto es un recordatorio de que debemos o estamos caminando en los pasos y que en los pasos de Cristo y que nuestra recompensa no está en esta vida sino en la eternidad. Es un buen recordatorio que a pesar de que suframos, si sufrimos por Cristo estamos imitando a nuestro Señor y recordemos esa promesa de que nuestra recompensa no está en esta vida. Mi recompensa no puede ser lo que yo hago, mi profesión o una casa que tenga, el mejor carro que tenga. Nuestra recompensa, y esas son cosas buenas, gloria a Dios por eso, y Dios quiere que nosotros caminemos en ellas, pero nuestra verdadera recompensa es cuando venga Cristo Jesús, cuando estemos
con Él por la eternidad, gozando de Él para siempre. Pedro también nos exhorta a no tener miedo. Dice, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Y esto es una instrucción importante porque el miedo nos puede paralizar. Podía paralizar a esos hermanos y nos puede paralizar a nosotros como creyentes. Y pues es una tentación grande a comprometer su fe. Y por eso es que Pedro estaba escribiendo esto. El temor puede llevarnos a evitar el conflicto y buscar la aprobación del mundo. Y mis hermanos, ustedes saben muy bien que muchas veces cuando son cuestionados, cuando son burlados, nuestra tentación, nuestra reacción inicial, si no nos controlamos, es querer agradar a esa persona. No, pero es que no es así, es que no es tan fuerte. Sí, es fuerte. ¿Vas para el infierno? Claro que sí. Eso es lo que dice la palabra. Pero habla también de compasión y habla también de que hay esperanza en Cristo Jesús. Y es importante que como creyentes debemos tener una perspectiva eterna. Pedro nos recuerda que aunque suframos en este mundo, nuestra verdadera bendición está en lo que Dios prometió. ¿Y qué Dios nos prometió a nosotros? La vida eterna, estar con Él por la eternidad. Eso debemos recordar. También que el sufrimiento es temporal y que no se compara con la gloria eterna que nos espera. No se compara nuestro dolor. Y yo sé, y no es ser insensible, porque cuando nos duele algo, parece que nos ahogamos en un vaso de agua. Pero debemos recordar, este servidor tiene que recordar muchas veces que esos sufrimientos son temporeros. 1 mes, 2 meses, 1 semana, 1 año, toda mi vida. Pero ¿qué nos espera después de eso? Si estamos en Cristo Jesús, una vida libre de todo eso y con nuestro Salvador, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. También que el sufrimiento tiene también un testimonio poderoso. Cuando nosotros sufrimos por hacer lo correcto, damos testimonio visible de nuestra fe. ¿Cómo nosotros sufrimos? La gente nos está viendo como creyentes. ¿Cómo nosotros reaccionamos? Muchas veces reaccionamos de la forma, de una mala forma, damos mal testimonio ante los demás, pero otras veces podemos dar un buen testimonio. Cuando estamos pasando por una prueba y tú reaccionas, tu primera reacción, Dios dio, Dios quitó, bendito sea Dios, en ti me amparo, en ti está mi fortaleza. La gente está viendo eso. Y si una persona está fijándose en ti y está viendo en ti, dice, wow, pero ¿qué es eso? Yo estuviera hecha un desastre o hecho un desastre. Por eso es que el sufrimiento Dios lo utiliza para su gloria y para nuestro beneficio. Cuando nosotros respondemos con gozo y firmeza a nuestra fe, estamos mostrando el poder transformador de nuestro Salvador Jesucristo en nuestras vidas. Y esto nos abre las puertas a que otros vean a Jesús a través de nosotros. También como creyentes somos llamados a superar el miedo con confianza en Dios. Tenemos un Dios que dio a su Hijo Jesucristo. El miedo es una de las herramientas más efectivas que usa el enemigo para debilitarnos. Por eso es que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando ellos estaban con temor, en este mundo tendrán aflicción. Pero recuerda, yo he vencido al mundo. O sea, no tengan temor, yo he vencido al mundo. Cuando sabemos que Dios es quien nos protege y nos guía, podemos enfrentar el sufrimiento con confianza. No es que seamos masoquistas, que venga el sufrimiento, no es eso. Nadie le gusta sufrir. Pero cuando llega el sufrimiento que va a ser inevitable en diferentes formas en su vida, a diferentes escalas, nosotros sabemos y tenemos que ser recordados que Dios nos protege y nos guía. Inclusive así si llega la muerte a nuestra vida, recordemos que si estamos en Cristo vamos a un mejor lugar. Podemos enfrentar el sufrimiento con confianza, sabiendo que tenemos el poder y la gracia de Dios disponible para nosotros. Después de que Pedro nos anima o nos
o animó a estos hermanos a no temer al sufrimiento por hacer el bien y reconocer la bendición que se encuentra en ello, Pedro nos da un fundamento aún más profundo para poder vivir de esa manera. Y es mantener a Cristo como nuestro centro en la vida de nosotros. El centro de nuestra vida que sea Jesucristo. No podemos enfrentar el sufrimiento con valor ni responder al mal con bien si no tenemos en claro quién es nuestro Señor y de dónde está puesta nuestra esperanza. Y en estos versículos de 15 a 18 nosotros podemos ver que Cristo es nuestro modelo de sufrimiento. El versículo 15 dice: si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y hay un pero ahí, con mansedumbre y reverencia. Y este versículo es clave para entender que nosotros como cristianos debemos enfrentar el sufrimiento. Y nos dice el apóstol Pedro que a pesar de que estemos sufriendo, pasando por el sufrimiento, dice que santifiquemos a Cristo como nuestro Señor en nuestros corazones. Y esto significa colocar a Cristo en un lugar más alto, en el lugar más alto de nuestra vida. Eso quiere decir santificar a Cristo, ponerlo en el lugar más alto de nuestra vida, recibiéndolo como el Señor de todo lo que hacemos y decimos. El Señor, el dueño de todo lo que hacemos y decimos, especialmente en un contexto de sufrimiento. Nosotros tenemos que ver a Cristo como el Señor de nuestra vida. No podemos ver a Cristo, no, Cristo es el Señor de mi vida, pero solamente los domingos y los miércoles. No, es todo lo que nosotros hacemos. Desde cuando nos levantamos, desde cuando vamos guiando, desde que vamos haciendo cualquier cosa, cuando vamos a evangelizar, cuando esté dentro de la urna para votar, ahí Jesucristo es el Señor de su vida. No se olviden de eso. Cristo es el Señor de todo lo que hacemos. Él tiene que gobernar nuestra vida. Y nosotros debemos dejarnos gobernar por Cristo. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. De otra manera, nosotros no podemos pasar el sufrimiento de una manera que agrade a Dios y que le dé la gloria a Dios. No solo se trata de confesar a Jesús como el Señor de manera intelectual, sino tiene que gobernar nuestra vida. Tener a Cristo en el centro de nuestros corazones es lo que nos capacita para soportar las pruebas, dar un testimonio con gozo, incluso en medio de la adversidad. Un testimonio con gozo, ¿verdad? No quiere decir que estás sufriendo, estoy sufriendo, no. Tengo que soportar esto. Eso no es con gozo. Es con gozo yo estoy sufriendo, pero mi Dios es más poderoso que mi sufrimiento. Y esto solamente va a ser temporero. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por Cristo. También Pedro nos anima o nos llama, nos hace un llamado, le hacía un llamado a estos hermanos a estar preparados para presentar defensa por su fe. A nosotros presentar defensa por su fe. Y aquí la palabra defensa es una palabra griega que es apología, de donde viene la palabra apologética. Defender la fe. Esto implica estar listo para dar una explicación clara de por qué tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? El Evangelio de Cristo Jesús, especialmente cuando otros no la tienen. Así es, cuando la gente demande de nosotros defender nuestra fe, la tenemos que hacer de manera clara. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer eso? Tenemos que estudiar la Biblia y saber lo que Cristo, cuál es esa esperanza en Cristo Jesús. Pero es bien importante notar que Pedro nos instruye a hacerlo con mansedumbre y reverencia. No es con arrogancia ni porque vas a ganar las discusiones o los debates, ¿verdad? Porque a veces sí, ahí nos manda a hacer defensa de nuestra fe y queremos. ¿Qué queremos nosotros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
¿Lo hacemos para ganar un debate? ¿Para darle por la cabeza a alguien? ¿O lo hacemos porque de verdad amamos a Dios y queremos hablarle a esa persona que aquella esperanza que yo tengo, él también la pueda tener, o ella también la pueda tener? Porque ese es el motivo de cuando Dios nos hace pasar por prueba, permite que nosotros pasemos por prueba, tener las oportunidades en nuestra vida para poder defender nuestra fe con mansedumbre y con reverencia. Versículo 16 continúa diciendo: teniendo una buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que difaman su buena conducta en Cristo. Y Pedro aquí subraya la importancia de tener una buena conciencia. Vivir con una conciencia limpia significa vivir de manera coherente a nuestra fe, de acuerdo a los principios del Evangelio. Lo que quiere decir es que si yo digo que soy cristiano, tengo que ser cristiano. Yo no puedo decir, y ese es un problema que tenemos mucho, que soy cristiano si no vivo de manera que refleje a Cristo en mi vida. Eso es falta de integridad en nuestra vida. Falta de integridad. Y esto no solo es vital para nuestra paz interior, sino también para nuestro testimonio, para los que nos observan. También por estar bien con Dios, pero también hay unas personas que nos están observando. Y necesitamos dar un buen testimonio, una buena conciencia de lo que estamos haciendo agrada a Dios. Y ellos pueden ver el reflejo de Jesucristo en nuestra vida. Y puedan ir a salvación. Puedan ir a los pies de Cristo. Cuando nuestra conducta es irreprochable, incluso cuando somos criticados o acusados falsamente, esas acciones hablarán más fuerte que las palabras de nuestros retractores. Si nosotros nos portamos bien, no importa si ellos nos maltratan, porque esas palabras hablarán más fuerte a la vida de ellos que quizás cuando somos insultados. Pero si devolvemos, como hablamos la semana pasada, si devolvemos insulto por insulto o mal por mal, ¿qué testimonios estamos dando de Cristo? Por el contrario, si nosotros devolvemos ese mal por una bendición, esa persona va a ser más impactada en su vida que lo que nosotros podamos hacer devolviendo mal por mal. Pedro nos asegura que si vivimos de acuerdo a la verdad, aquellos que nos calumnian por nuestra conducta serán avergonzados por sus acusaciones injustas. Luego en el versículo 17 continúa: porque es mejor que sufran por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es mejor sufrir por hacer el bien, ¿verdad? Es decir, si ser fieles a los mandamientos de Dios y vivir una vida recta, que sufrir por hacer el mal. Si nosotros estamos haciendo algo malo y sufrimos, eso claro que nos merecemos. Claro que sí que nos merecemos. Y qué bueno que lo estamos haciendo. Pero no es lo mismo si nosotros sufrimos por hacer el bien. Porque si sufrimos por hacer el bien, nosotros estamos imitando a Cristo en eso. Esto implica que el sufrimiento tiene un propósito redentor cuando es parte de la voluntad de Dios y no es castigo por nuestros errores. Si Dios permite que nosotros suframos por hacer el bien, podemos estar seguros que Dios tiene un propósito más alto que va más allá de nuestra comprensión. Podemos estar seguros de eso, que Dios tiene un propósito para este sufrimiento en nuestra vida. Y Pedro nos llama a ver ese sufrimiento desde la perspectiva eterna, sabiendo que el sufrimiento temporal por la justicia tiene un valor eterno y glorifica a Dios. En el versículo 18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese es el corazón del Evangelio, el fundamento de nuestra esperanza. Y Pedro nos recuerda que Cristo, el justo, murió por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para que ese sufrimiento pudiéramos ser salvos. El sufrimiento de Cristo no fue algo casual ni accidental.
No, para nada. Sino que fue la voluntad de Dios para redimirnos, para darle la gloria a Él. Cristo murió una sola vez por los pecados, lo que significa que su sacrificio es y fue suficiente, completo y perfecto. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, o sea, que su sacrificio fue, es y será suficiente, completo y perfecto. Y a través de la muerte de Jesús nos reconcilió con Dios, como dice el texto, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito final del sacrificio de Cristo, darnos acceso a la relación eterna con nuestro Creador. Pero también Pedro nos enseña o nos señala que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, lo que resalta la victoria de Cristo sobre la muerte. Y eso es importante que nosotros recordemos, que Cristo es victorioso. Cristo venció la muerte y el pecado. Aunque murió físicamente, fue resucitado con poder de Dios. Y esa es la victoria que nos asegura nuestra resurrección y la vida eterna. Eso es lo que nos garantiza a nosotros que seremos resucitados con cuerpos libres de enfermedad, libres de pecado, libres de dolencia. Ahí sí que vamos a parar de sufrir. Y vamos a estar eternamente con nuestro Padre. El sufrimiento de Cristo y su muerte fueron el camino hacia la glorificación y la victoria sobre el pecado y la muerte, a la cual nos ofrece a nosotros una esperanza inquebrantable en nuestras propias pruebas. Mis hermanos, recordemos constantemente que como creyentes debemos santificar a Cristo como el Señor en nuestro corazón. Debemos colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas. Eso es esencial para enfrentar cualquier sufrimiento. Si Cristo es nuestro tesoro más preciado, podemos soportar el sufrimiento con confianza, sabiendo que Él es nuestra fuerza y nuestro refugio. No podemos enfrentar el dolor con éxito sin Cristo. Y sin Él no es el Señor de nuestras decisiones, pensamientos y acciones. Debemos recordar también estar preparados para defender nuestra fe. El sufrimiento por nuestra fe puede abrirnos la puerta para compartir el Evangelio. Usemos, cada vez que suframos, usamos eso como una oportunidad para nosotros mostrar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero también debemos estar listos para explicar nuestra esperanza. ¿Por qué yo tengo esa esperanza? ¿Qué fue lo que hizo Cristo por mí? ¿Cómo yo era? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué yo tengo esa esperanza? Son buenas esperanzas, pero lo tenemos que hacer de manera humilde y no tratar de ganar un debate. Eso déjaselo a los políticos. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio y hacerlo con mansedumbre. ¿Para qué? Para poder glorificar a Dios. Recordemos, cuando Cristo fue vituperado, cuando lo escupieron, cuando sufrió, lo maltrataron, se burlaban de Él cuando estaba en la cruz, el Dios encarnado, ¿qué fue lo que dijo Él? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Humildad, mansedumbre, mostró amor por ellos, misericordia por ellos. Y nosotros como cristianos debemos emular, imitar a nuestro Señor y Salvador. Y de igual manera nosotros debemos mantener una buena conciencia en nuestra vida. ¿Para qué? Para reflejar el carácter de Cristo. Vivamos con integridad y coherencia con nuestra fe. Y así nosotros podemos dar que nuestro testimonio es por el poder transformador de Cristo Jesús, por el poder transformador de Dios. Y definitivamente debemos recordar que Jesucristo, que Cristo, nuestro Señor, es nuestro modelo y esperanza. Cuando nosotros enfrentemos sufrimiento, Cristo sufrió el peor sufrimiento que pudo haber sufrido un ser humano fue Cristo. Él nos lo modeló por amor a nosotros. Así que debemos imitarlo a Él.
Nosotros no vamos a tener el nivel de sufrimiento de Cristo, jamás. Pero sí podemos imitarlo a Él, en la humildad y en la confianza que Él tenía. El apóstol Pedro, después de mostrarnos que Cristo es nuestro modelo de sufrimiento y que su sacrificio nos da el fundamento para vivir, ahora nos lleva a reflexionar sobre la victoria definitiva de Cristo, que esa es la tercera y última enseñanza, o tercer y último punto, la victoria de Cristo y nuestra esperanza. En el versículo 19 y 20 dice: en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. Y aquí Pedro introduce un pasaje que ha sido objeto de mucho debate teológico. Y aquí nosotros no vamos a entrar en esos debates, porque aquí lo esencial es entender que es Cristo, a través de su resurrección, proclamó su victoria sobre las fuerzas del mal. Estos espíritus encarcelados probablemente pudieran ser seres espirituales que se rebelaron en contra de Dios en la época de Noé, o bien representan a las personas que rechazaron el mensaje de Dios en ese tiempo. Lo importante aquí es que Pedro nos está diciendo que así como Dios fue paciente y ofreció salvación en los días de Noé, también lo es ahora. También lo es ahora. El Evangelio, el mensaje del Evangelio es una proclamación de la victoria para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Nosotros somos más que victoriosos porque estamos en Cristo Jesús. No porque yo pueda ganar una victoria, sino porque ya Cristo venció. Ya Cristo ganó la victoria por nosotros. El versículo 21 nos continúa diciendo: correspondiente a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una apelación a Dios por una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo. Y aquí Pedro hace una analogía entre el arca y el bautismo. El arca de Noé fue el instrumento por el cual Dios utilizó para salvar a Noé y a su familia de la destrucción. Y ahora el bautismo es un símbolo del nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. El bautismo nos salva, pero es nuestro testimonio público de que Cristo nos salvó, de que fuimos salvos por Cristo. Y Pedro aclara que este bautismo no es simplemente un ritual externo que limpia físicamente, sino que es esa expresión de nuestra fe, una apelación a Dios por una buena conciencia que nos une con la obra de Cristo Jesús. A través de la resurrección de Jesús, es a través de la resurrección de Jesús que el bautismo tiene un verdadero significado. No que el bautismo salva, como dije anteriormente, sino que ese es nuestro testimonio de que así como Jesús fue resucitado entre los muertos, nosotros hemos resucitado para vida espiritual. Nosotros hemos resucitado y que seremos resucitados en el día postrero, en el día de Jesucristo, en el día en el que Cristo vuelva. Y el versículo 22 es un versículo que nos tiene que llevar de mucha esperanza. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a Él están sometidos ángeles, autoridades y potestades. Este versículo culmina, este versículo 22 es una exaltación, una declaración de la exaltación de Cristo. No solo murió y resucitó, sino que ahora está a la diestra de Dios en una posición de total autoridad. Y es interesante porque dice que todo es poder espiritual, tanto bueno como malo, está bajo su dominio. Y esto es sumamente alentador para nosotros y especialmente para aquellos que están sufriendo. Cristo venció y tiene la autoridad y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es Cristo quien tiene la última palabra en nuestro sufrimiento. Es Cristo que tiene la última palabra en todo lo que sucede en el universo. Nada se escapa al control de Cristo y Él es quien reina soberanamente. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros? La gracia de Dios en el sufrimiento. Número 1, vivir
con confianza en la victoria de Cristo, que aunque enfrentemos sufrimiento, podemos tener la certeza que Cristo ha triunfado, tiene la autoridad sobre la fuerza del mar. Su victoria es nuestra victoria y no hay nada que podamos separarnos, o hay nada que pueda separarnos del amor y el poder de Dios. Nada, mis amados hermanos. Cuando la Biblia dice, cuando en Romanos dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, quiere decir nada. Y nada es un absoluto. Nada nos podrá separar de Dios. Nada. ¿Qué más nos garantiza la gracia de Dios en el sufrimiento? Como dijimos ahora, Dios, Cristo está en control. Cristo está en control. En tiempos de incertidumbre y sufrimiento podemos descansar en la verdad de que Cristo está entronado a la diestra de Dios y todo poder está sujeto a Él. Eso nos da a nosotros tranquilidad y seguridad de que en medio de cualquier adversidad Jesús está al control de todas las cosas. En conclusión, mis amados hermanos, Pedro nos muestra que el sufrimiento por la justicia es una bendición y no es algo que debemos temer. Cristo es nuestro modelo perfecto. Él sufrió por nosotros, el justo por los injustos, y que su muerte y su resurrección nos ha dado la victoria a nosotros. Y que al enfrentar cualquier tipo de sufrimiento tenemos la esperanza o tenemos la confianza, sabiendo que nuestra esperanza está en el triunfo de Cristo y que Él reina soberanamente a la diestra de Dios. Que nuestro sufrimiento no es en vano. Así que cuando enfrentemos pruebas, respondamos con una buena conciencia, con mansedumbre y con la conciencia que al final Cristo ha vencido y nos llevará a la victoria final. Con esta verdad en mente, que podamos vivir, seguir hacia adelante, viviendo confiado en la gracia de Dios, sabiendo que cada paso de nuestra fe nos lleva más cerca a la victoria final en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, te damos gracias, Padre amado, por la gracia que tenemos, Padre. Que tú te preocupas por nosotros, aún en el sufrimiento. Que nada de lo que suceda en nuestra vida es en vano. Aún en el sufrimiento, tú te glorías, Padre Santo. Tú te glorificas, Padre Santo. Padre, yo te pido que estas verdades que hemos sido recordados o que hemos aprendido se queden en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, y podamos confiar en ti y confiar en que tú has vencido y estás a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Padre, ahora que vamos a recordar tu sacrificio a través de la cena del Señor, que esto sea el recordatorio de la gran victoria, de la victoria contundente sobre la muerte y el pecado, Padre Santo, y que podamos vivir bajo la gracia tuya en medio del sufrimiento. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.